Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos con el tiempo bastante justo. No quiero ser un obstáculo a las mesas que están fuera, así que vamos a tratar de hacer un panel bastante ágil, esperemos, y vamos directamente al grano. Este panel lo que busca es tratar de ampliar conocimiento, discutir, intercambiar experiencias respecto a una tendencia que se ha estado marcando dentro de los mercados financieros, que es la inversión hacia activos financieros con criterios ESG, ¿no? Esto viene del inglés, seguramente todos están familiarizados, pero no está más decirlo, ¿no? Todo el tema de environmental, social and governance, ¿no? Eh, y claro, básicamente estos son criterios bajo los cuales se evalúa el desempeño de las empresas, organizaciones, y viene tomándose pues con mucha importancia y ojo, ¿no? Por parte de los inversionistas financieros, reguladores, y se han venido presentando diferentes tendencias en los portafolios de inversión en diferentes partes del mundo. En el caso latinoamericano no es la excepción, ¿no? Se ha venido observando un crecimiento multiplicado hasta por 10 en el número de emisiones de bonos temáticos o bonos específicamente dedicados a este segmento sostenible. En el caso latinoamericano, en el periodo 2014, que de hecho Perú fue pionero en la emisión de estos bonos. Hasta el año 2019 se emitieron en promedio anual alrededor de 3.500 millones de dólares, y en el periodo 2020-2023 el promedio está cerca de los 40.000 millones de dólares por año en la región, o sea, un incremento por 10 muy importante. Hay diferentes tipos de bonos, de eso también seguramente nos van a comentar acá nuestros panelistas, ¿no? Algunos más están en el ámbito social, otros un poquito más amplios de sostenibilidad y otros más en el ámbito de lo que se considera bonos verdes. En la región hay diferentes características, ¿no? Por ejemplo, Chile y Colombia han estado más concentrados en bonos sociales, Perú y México han estado concentrados más en bonos sostenibles, Brasil es por excelencia el que se ha presentado más en la emisión de bonos verdes, y de hecho actualmente están con todo este proceso de lanzamiento de un bono amazónico, ¿no? Que tiene a todas las multilaterales empujándolos, ¿no? Entonces, pero lo que quisiéramos focalizarnos sobre todo es en el rol de los fondos de pensiones. En el mundo, pues los fondos son inversionistas institucionales relevantes que ponen una cantidad importante de recursos con unas perspectivas a largo plazo que encajan perfectamente con este tipo, o deberían encajar al menos en el papel con este tipo de papeles. Y claro, ahí en el tema de pensiones sí que han habido diferentes comportamientos. Acá tenemos una mesa, creo yo, muy buena, muy bien combinada. Por un lado, experiencias globales, ¿no? Por parte de algunos expositores, una experiencia más latinoamericana, también que creo puede ser bastante representativa en el ámbito a través de Perú, y la presencia del regulador, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a presentarlos rápidamente, ¿no? Por un lado tenemos a Galantino Galo, que estuvo también en el panel de ayer, CEO de AFP Prima, parte del grupo Credit Corp, tiene una larga experiencia dentro del propio grupo y también ha trabajado dentro de Citi y tiene un MBA de Wharton School. Luego tenemos también acá a mi izquierda Jimena Quintanilla, que es la directora de investigación de la Superintendencia de Pensiones de Chile, un regulador referente para toda la región, porque es el que inició, digamos, gran parte de los modelos de fondos de pensiones obligatorios a través de cuentas individuales. Tiene también una larga experiencia dentro del sector público, particularmente la Superintendencia de Pensiones, y tiene un doctorado en economía en la University College London, ¿no es cierto? Luego también tenemos a Vincent Deluar. Vincent Deluar es director de estrategia macro de StoneX. Él también tiene una experiencia gestionando fondos de inversión en diferentes instituciones, también en la academia. Entiendo que es profesor adjunto de St. Mary's College, California.
y tiene una maestría en Sciences Po de París, ¿no es cierto? Y una maestría en Economía en Columbia University, si no me equivoco. Y finalmente tenemos a mi tocayo acá, David García Rubio. Él es el director o responsable de inversión sostenible, ¿no? de Santander Asset Management. Tiene estudios de ciencias administrativas, licenciado en ciencias administrativas de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, sin más, si me permiten comenzar, yo quisiera comenzar con Vincent, quizás con una visión un poquito más global respecto a qué factores ves tú desde tu experiencia, ¿no? Pueden influir a que los fondos de pensiones tengan una participación más activa en bonos con criterios ESG. Por favor, por cierto, tratemos de manejar unos 3 minutos por intervención de cara a poder llegar todos, no a la cena, sino acá a almorzar. Por favor. Well, thank you very much for having me on the panel. If we look, I'm going to maybe answer from a more US perspective, where I think one of the biggest issue facing the ESG sector has been the connection between ESG and pension funds fiduciary duty. And it's something that really had not been explored. Pension funds in the US are regulated by the ERISA, Retirement Act, and it places a fiduciary duty to maximize return above every consideration. And the question is, are pension funds even legally allowed to look at ESG factors? This has become a very salient issue, especially in red state, Republican states, where we have seen lawsuits where pension funds who have hired ESG managers or use ESG as metric to evaluate their performance have actually been legally liable. Yeah, it's very, we even seen in the election, ESG has become a theme, now a political theme, with basically the Republicans falling on the anti-ESG and the Democrats supporting. And I think it's very important to clarify, because do we have a mandate to do this? I mean, we all love the idea of, you know, doing good and making the planet greener, but do we have mandates from our constituencies to do these objectives? And if not, how can we get them, and how can we clarify the responsibility of managers? Thank you very much, Vincent. Muchas gracias. Y en esta misma línea global, un poco para ir aterrizando al ámbito latinoamericano, quisiera pedirle a David que nos comente, digamos, un poco cómo ha sido desde la perspectiva de la gestora de pensiones de Santander, cómo ha sido este viaje, ¿no?, hacia mayores inversiones en este tipo de activos más sostenibles, y quizás darle alguna pizca ya por el lado regulatorio también, ¿no?, cómo han ido iterando, ¿no?, con las exigencias regulatorias que son bastante claras y definidas para el manejo y gestión de los fondos de pensiones. Muchas gracias, David. Buenas tardes a todos. Y bueno, la experiencia que os vamos a contar está más enfocada a lo que es nuestra gestora de pensiones en España. Es uno de los grandes hitos que hemos marcado durante estos últimos 30 años de gestión bajo los criterios de inversión socialmente responsable. Y bueno, pues en el año 2020 nos planteamos un reto muy importante, que era transformar lo que es la gestora de pensiones aquí en España en una gestora 100% gestionada bajo criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Esto no se podía haber hecho sin la experiencia que habíamos acumulado anteriormente. Hay 3 grandes pilares que fundamentaron esta decisión. Por un lado es la experiencia acumulada desde el año 95, en que lanzamos el primer fondo de inversión bajo este tipo de criterios, experiencia colaborativa de implicación en el desarrollo de este tipo de inversiones, experiencia en la gestión,
experiencia en las conversaciones y en los debates con los diferentes reguladores. Las capacidades, durante estos años fuimos acumulando capacidades de gestión, en gestión por distintos tipos de activos, fuimos evolucionando, según iba evolucionando también la inversión socialmente responsable, las capacidades en el análisis, construimos un equipo especializado en materia de inversión socialmente responsable, integrado por 13 personas, multidisciplinar, con conocimientos en todos los ámbitos, no solo en el financiero, porque una de las claves para incorporar el análisis ESG en la gestión es conocer cómo combinar bien los análisis extrafinancieros con los análisis financieros. Eso requiere de una mayor pluralidad de conocimiento y habilidades en la gestión. Y por último, tenemos los sistemas y las herramientas que ayuden y den soporte a la gestión bajo este tipo de criterios. Necesitas tener herramientas conectadas con tus proveedores de información especializados en este campo y que esas herramientas te permitan combinar los criterios financieros y sostenibles en la gestión. Bueno, cuando tienes todo esto acumulado, puedes afrontar grandes retos como este que iniciamos en el año 2020. Y como cualquier reto y como todo lo que habíamos construido y experimentado hasta ese momento, pues se aplicó en la transformación de la gestora de pensiones en una gestora 100% ISR. Lo primero que hicimos fue dotarle de una estructura sólida. ¿Esto qué quiere decir? Construir la casa bajo unos cimientos que sean fuertes. Se desarrollaron y se implementaron y se aprobaron en todos los fondos de pensiones una política de inversión socialmente responsable, una política de voto y una política de engagement. Aquí en España, como ha comentado antes Fran en el panel anterior, tenemos el sistema de pensiones individual y el sistema de pensiones de empleo. En el sistema de pensiones individual, el promotor o el órgano de gobierno es la propia gestora, con lo cual dotar de esa estructura de gobierno a los fondos de pensiones individuales fue algo más sencillo. En los fondos de pensiones de empleo, lo que hubo fue una conversación con todos los órganos de gobierno de esos fondos de pensiones de empleo, básicamente representantes de la empresa y representantes de los trabajadores de dicha empresa, que son los que conforman ese órgano de gobierno, para compartir con ellos todas las bondades y todo lo que aporta la inversión socialmente responsable en la gestión de sus fondos de pensiones. En segundo lugar, una vez que se aprueban las políticas y has dotado de unas bases para la implementación de la ISR en los fondos de pensiones, lo que hicimos fue integrar los criterios ESG en la gestión. ¿Esto cómo se hace? Bueno, primero, en la DPI o en las políticas de inversión tienes que establecer claramente que los criterios de gestión van a ser financieros y ambientales, sociales y de buen gobierno. Una vez que estableces en tu política de inversión, integras los criterios ESG, lo que tienes que hacer es seleccionar qué estrategias vas a emplear para desarrollar esos criterios. Estrategias de exclusión, estrategias de análisis de controversias, estrategias best in class, inversión sostenible en la mínimo de inversión sostenible en la cartera y unos objetivos para cada una de estas estrategias. Las exclusiones, pues queremos excluir sectores y actuaciones contra normativas. En el Best in Class queremos seleccionar o promover la inversión en compañías con mejor calificación ESG, mejor desenvolvimiento ESG. Estableces unos mínimos de score ESG establecidos para el análisis de las carteras. Y además integras ese análisis dentro de los sistemas. Como os hemos comentado antes, nuestros equipos gestores tienen la capacidad de combinar el análisis financiero con el análisis extrafinanciero, realizar simulaciones de cartera para mejorar tanto el desempeño extrafinanciero como el desempeño financiero, combinar, buscar correlaciones y gestionar de una manera óptima las carteras en ambos campos. Nosotros pensamos que eso es algo que es muy importante para conseguir la eficiencia en rentabilidad-riesgo combinando este tipo de criterios.
Adicionalmente, formación. Se facilitó información tanto a los órganos de gobierno, las comisiones de control, como formación a los equipos propios de gestión. Y por último, en la integración del voto y el engagement. Los fondos de pensiones, como grandes inversores institucionales y como inversores de largo plazo, requieren de unas buenas políticas de voto y engagement para implicarse en aquellas compañías en las que están invertidos. Formar parte de sus tomas de decisiones en las estrategias de largo plazo e implicarse con ellas en su desarrollo y buena gestión. Y por último, estamos entrando justo ahora en un avance en la integración de todos esos criterios. Hemos ido desarrollando diferentes capacidades durante estos 2-3 últimos años para tener la capacidad de adaptarnos y personalizar los objetivos sostenibles que quieran desarrollar nuestros distintos clientes o empresas dentro de los fondos de pensiones de empleo. Y todo esto teniendo en cuenta o estando muy pendientes de la regulación. La regulación, hay que adaptarse a la regulación, que es cambiante y muy abundante, tanto en Europa como a nivel nacional. En España estamos presentes en México, en Chile, en Brasil. La regulación evoluciona y tienes que ir adaptando tu gestión y tus fondos de pensiones a la nueva normativa. También a los avances que se dan en la información ESG, algo muy relevante, muy importante, porque no todas las empresas facilitan este tipo de información, y a las herramientas que utilizas para generar ventajas competitivas con el análisis ESG. Y no dejamos de evolucionar como entidad y desarrollamos diariamente nuevas capacidades para ofrecer nuevas soluciones a nuestros clientes. Muchas gracias, David. Como se ve, es bien fácil decir, ¿no? Queremos realizar estas inversiones en activos con estos criterios, pero hay aspectos multidimensionales, ¿no?, a tener en cuenta, y en cada uno de ellos hay que irse adaptando, ¿no? En esa línea, ahora pasamos a hablar más en el ámbito latinoamericano. Acá quería, Galantino, por favor, desde la experiencia de AFP Prima, ¿no?, que es una AFP más importante dentro del sistema de pensiones peruano, ¿cómo ha venido dándose ese avance, ¿no?, dentro de la inversión en este tipo de activos financieros? Por favor. A ver, buenas tardes. En general, muy en línea con lo que dice David, en el término de los lineamientos o estándares, fuimos implementando desde el año 2019 nosotros criterios ASG en todo lo que viene a ser nuestra plataforma de inversiones. Y obviamente siguiendo un screening negativo, haciendo análisis de criterios ASG en las empresas, tratando de lograr engagement o relacionamiento, pero uno de los problemas que encontrábamos en la práctica, a diferencia de Europa, donde la divulgación de información y estándares viene de mucho más tiempo atrás y tienes mecanismos centralizados también de búsqueda de esa información, es que en Perú no hay mucha información, ¿no? Y las empresas locales donde invertimos no seguían estándares, no divulgaban, digamos, cuál es su carbon footprint o su footprint de carbono, o no tenían necesariamente gobierno corporativo, como hoy día buscamos un buen gobierno corporativo. Entonces, algo que tuvimos que recurrir como inversionistas institucionales en el país nos dimos cuenta que solos no íbamos a poder trabajar en exigir a las empresas emisores de bonos o emisiones de acciones esta información, y tuvimos que agruparnos. Entonces se formó el programa de inversión responsable, ¿no? Y dentro del programa de inversión responsable, junto a otras AFPs, fondos mutuos, asset managers, comenzamos a traer best practice de afuera y ver en dónde nos alineábamos con una exigencia mínima en gobierno corporativo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos directores independientes deberías tener? ¿Cómo debería ser la pluralidad de personas que tengas ahí? ¿Y qué lineamientos como mínimo tener? En el ambiente social, similar, y lo mismo en el ambiental. Ojo que en países emergentes como los nuestros, el gobierno corporativo es lo que prima. O sea, lo primero es gobierno corporativo, social y ambiental. Sin quitarle mérito a la parte ambiental, tenemos que partir por el buen gobierno para establecer. ¿Y qué hicimos? Comenzamos a trabajar con la superintendencia, junto con la SMB, que es la Superintendencia de Mercado de Valores, y también con la Bolsa de Lima, ¿no?,
para establecer criterios y difusión, índices de buen gobierno corporativo para poder fomentar a que algunos apliquen estas prácticas. Tienen que entender que es costoso desde el lado del inversionista hacer todo lo que acabamos de mencionar, el monitoring, el pagar por servicios exclusivos, y lo mismo desde el lado de la empresa. Entonces estás haciendo mucho más análisis y criterios y divulgación de información que no necesariamente lo tendrías que hacer con un fin de retorno. Pero mientras establezcas los criterios, te armes de SASB y de otros lineamientos del PRI y comiences a establecer esto, se logra un buen entendimiento. Algo bien relevante que se logró fue establecemos las matrices de doble materialidad en 3 sectores: energía, minería y financiero, junto con el sector financiero, el sector minero y el sector de energía, y los sentamos a la mesa y dijimos, esto es lo que vamos a exigir de acá en adelante y nos gustaría que tú también te comprometas en entregarnos esa información. Y es así que hoy ya en el 2024 tenemos en la empresa, en AFP Prima, el 96% de nuestro portafolio bajo criterios de ASG, ¿no? Y que es meritorio, pero ha sido una ruta de llevar de la teoría a la práctica bastante larga, ¿no? Muchas gracias, Galantino. Y ahora pasamos a conversar con Jimena y que nos cuentes ya de la perspectiva del regulador en Chile, ¿no? Quizás un poco cómo se ha venido mostrando, desarrollando las inversiones dentro del mercado chileno y, bueno, y la regulación, cómo ha ido ¿no? Par y paso. Bueno, muchas gracias al Global Pension Programs por la invitación. He aprendido muchísimo. De hecho, cambiaron harto mis planes. Ya no voy a ahorrar tanto para no ser la más rica del cementerio. No me voy a ir a pensionar al sur de España y me voy a ir a vivir a República Dominicana, yo creo, que es donde las mujeres ganan más. Así que ya aprendí mucho yo hoy. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de David, a ver, en Chile hemos ido avanzando en los últimos años. Tenemos una ley marco de cambio climático. También tenemos en ese contexto una estrategia financiera para el cambio climático que está fundada en financiar actividades verdes, generar un ambiente para las finanzas verdes y capturar oportunidades. Existe también una mesa técnica que se llama de Acuerdo Verde, que tiene un plan, es una mesa técnico-privada y tiene un plan que era para los últimos del año 2020 al 2024 y está terminando de definir una taxonomía verde. Todos aspectos bien importantes para dar certidumbre al mercado. Y ya más en específico, en la Superintendencia de Pensiones llevamos trabajando más o menos desde el 2015 en estos temas de ESG. Empezamos recabando información desde las administradoras de fondos de pensiones, de las AFP, incorporando paulatinamente los factores ESG en la supervisión basada en riesgo. Entonces recabamos información desde ellos, tuvimos conversaciones y fuimos tímidamente y paulatinamente incorporando primero en SBR. Después nos movimos a ya exigir a las administradoras de fondos de pensiones incorporar en sus políticas de inversión y de conflictos de interés los factores ESG. Estas políticas tienen que ser aprobadas por el directorio, por la junta directiva de las AFPs. Entonces se sube al más alto nivel de las decisiones de inversión. Entonces hemos actuado ya en estos dos ámbitos, en la supervisión basada en riesgo y en la decisión activa de los directorios en las políticas de inversión y de conflicto de interés. Y ya después en términos regulatorios propiamente tal, hemos desde el año 2020 establecimos por norma que las AFPs tienen que reportar una vez al año en reportes integrados cómo abordan los factores de riesgo climático y de ASG en al menos 5 o 6 ámbitos. Primero tienen que reportar cuáles son los factores financieros que consideran en las decisiones de inversión y en los análisis de riesgo de crédito y de mercado, y cómo se incorporan los factores climáticos y de ESG en estas decisiones de inversión.
Estos reportes también tienen que mencionar cuál es la relevancia que la AFP les da a estos factores. Tienen que detallar también las acciones que desarrollan las AFPs para promocionar emisiones y vehículos de inversión con factores ASG, cuáles son las buenas prácticas y de divulgación de la información. Y además estos reportes tienen que ser publicados anualmente en la página web. Tienen que ser en formatos entendibles, asequibles para el público general y para los distintos stakeholders. Y esta regulación importa, hay una encuesta de Mercer que publicó no hace tanto, que uno de los resultados de esa encuesta es que más de 2/3 de los inversionistas están motivados en incorporar los factores ESG por los factores regulatorios. Si bien están conscientes del riesgo climático y de los factores ASG, pero la principal motivación, al menos para divulgar la información, es la regulación. Así es que, sin duda, estas acciones importan para las acciones que tomen los regulados. Jimena, muchísimas gracias. Acá hay varios puntos, ¿no?, que ya empiezan a saltar y yo creo que nos toca enfocar ya una pregunta mucho más concreta y quisiera empezar, si me permites, contigo, Galantino, respecto a partir de la introducción, ¿no?, que nos has dado en tu intervención anterior. ¿Qué cuellos de botella, ¿no?, de todo el listado de desafíos que observas para sacar el máximo potencial a la inversión de los fondos de pensiones en activos ASG? ¿Dónde ves los principales cuellos de botella donde es importante empezar a trabajar para poder empezar a desplegar y tener un mayor dinamismo? A ver, uno de los principales que hemos venido y continuamos trabajando es en el tema de la divulgación de información, ¿no?, al principio, ¿no? Pero uno de los cuellos de botella que yo veo hacia adelante, ¿no?, tanto en bonos verdes como en bonos sostenibles y en general en las emisiones, digamos, que hagan los partícipes, ya sea en renta fija o en otros vehículos, es el beneficio. Hoy en día, hacer una emisión verde o hacer una emisión sostenible no tiene ningún diferencial en tasa contra una emisión normal, ¿no? Hoy en día son los institucionales los compradores y no se ha llegado a generar una masa crítica que te permita ver ese beneficio. Entonces, se dificulta convencer a la plaza, al mercado, de los beneficios que esto trae hacia adelante. Todos estamos seguros que es lo mejor para el planeta y en general para las inversiones, pero todavía no se ve viendo ese beneficio, digamos, financiero directamente. Otro de los potenciales, más que cuello de botella, yo creo, y dificultades, es que nos hemos enfocado mucho en el lado institucional, o sea, en nosotros, en entender ESG y cómo implementarlo, pero no en el afiliado. No hemos llegado a traducir al cliente final, que es el principal beneficiario, cuál es el beneficio de tener esta rigurosidad en la implementación. Para mí es clarísimo que es una reducción del riesgo, ¿no? A través de poner gobernanza social y medio ambiente, reduzco muchísimo la posibilidad de riesgo en mi portafolio y trae un beneficio de retorno a largo plazo, pero eso, claro, es alguien que tiene 20 años trabajando en inversiones y no necesariamente la persona de a pie. Y creo que el esfuerzo que tenemos que hacer en educar y en explicar por qué estamos haciendo esto al afiliado es el principal reto que yo veo hoy día en la implementación de ESG, ¿no? Muchísimas gracias, Galantino. Y esto me permite llevar la pregunta acá a mi tocayo, David. A partir de esta larga experiencia, ¿no?, una experiencia mayor que existe acá en España y también de retos que ha visto en México, ¿no? Conversamos previo a este panel. ¿Cómo ves lo que ha comentado Galantino? ¿Qué otros retos adicionales quizás ves tú, ¿no?, que de repente no ha mencionado y habría que advertirle, espérate que hay otros más, ¿no? No sé, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, pues hay muchos retos. Yo incluso si me da tiempo, os comento también algunas soluciones que hemos encontrado para esos retos. La inversión socialmente responsable es algo que está vivo.
al estar vivo nos vamos encontrando retos constantemente y tenemos que ir buscando soluciones también constantemente. Tenemos que ser conscientes o tenemos que intentar pensar como intenta que pensemos a la hora de invertir la inversión socialmente responsable en el largo plazo. Es decir, esto no es pasar de 0 a 100 en el instante. Requiere de una evolución y de un proceso para que seamos capaces de llegar en buenas condiciones a la velocidad de crucero. Dicho esto, retos. Uno, ya lo ha comentado Valentino, la información. La información para valorar el desenvolvimiento ambiental, social y de buen gobierno de las compañías todavía no está estandarizado, todavía no es homogéneo y en muchos casos hay muchas empresas que todavía no lo ofrecen. Es decir, no estamos en el mismo punto del análisis financiero. Y aquí hay que ir evolucionando, creciendo y llegando a una homogeneidad y a un punto de encuentro allá en donde estamos. Desde nuestro punto de vista, como una entidad global, encontramos esas dificultades adicionales. La información, en muchos casos, las empresas lo hacen o por obligación normativa o por propia voluntad, porque lo que sí que está habiendo es una mayor demanda de este tipo de inversiones. Si ellos no se quieren quedar sin accionistas o sin bonistas, muchas veces por propia iniciativa empiezan a utilizar estándares internacionales como SASB o los que se promueven desde PRI, etcétera, etcétera, para facilitar información que su compañía entre dentro de los análisis del mayor espectro o amplitud de inversores posible. En segundo lugar, la regulación. Necesitamos, y es lo que comentábamos antes con David, necesitamos que la regulación al menos sea equiparable por áreas geográficas y por países. Nosotros aquí en Europa se desarrolló una taxonomía europea, que es la que se aplica para el análisis y el alineamiento de las inversiones con esa taxonomía, pero aparecen taxonomías en otros países y en otras áreas geográficas. Nosotros, por ejemplo, estamos presentes en México y ahora tenemos que estar buscando adaptar la taxonomía mexicana al análisis que aplicamos para los clientes allá en México. ¿Eso qué supone? Pues que si es una taxonomía de reciente aplicación y exige una serie de KPIs, indicadores a analizar para determinar el alineamiento con la taxonomía de las inversiones en las que tú vas a realizar, todavía no hay información disponible para poder cumplir con esa taxonomía. Es decir, hay que tener paciencia para que podamos, desde el mundo de las inversiones, y aquí pongo a los fondos de pensiones de empleo, seamos capaces de adaptarnos a toda la regulación que se exige. Eso es otro reto, adaptación a la regulación en un tiempo y plazo adecuado. Más retos, y voy a decir dos más, por favor. Uno, romper el estigma de la rentabilidad. Siempre se ha pensado que invertir con estos criterios suponía una pérdida de rentabilidad. Nosotros internamente hemos empezado desde el año pasado a buscar el sistema para hacer un análisis desagregado de cómo aporta a la rentabilidad de cada fondo de pensiones la componente ESG. Y dentro de la componente ESG, cada una de las estrategias. Lo que aporta o detrae la exclusión, lo que aporta o detrae la exclusión más el best in class, lo que aporta o detrae la exclusión más el best in class más las controversias, y ser capaces de analizar los riesgos y las oportunidades que nos surgen de la aplicación de estos criterios adicionalmente a los financieros. Y por último está el inversor. El inversor necesita ver, no solo con rentabilidad, sino también con impacto, qué es esto de aplicar criterios ESG en sus inversiones. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo desde las entidades que gestionamos el patrimonio de estos grandes inversores institucionales para hacerles llegar todo aquello que supone la aplicación de estos criterios a nivel de rentabilidad, como acabo de explicar, pero también a nivel de impacto. ¿Qué supone el estar invirtiendo en un bono verde? ¿Qué supone estar invirtiendo en un bono social? ¿Y qué supone estar invirtiendo en un bono sostenible? Y con ese patrimonio que tú estás invirtiendo en ese bono,
qué hecho diferencial estás generando en el medio ambiente, en la sociedad y en tu entorno. Paro aquí porque si no me enrollo, David. Muchísimas gracias, te agradezco. Vincent, en la misma línea, ¿no? Desde tu experiencia y lo que has visto en los mercados norteamericanos, ¿qué lecciones o experiencias, ¿no? puedes traer, digamos, sobre estos puntos, los desafíos, retos que hayas visto? Yeah, I think one topic that has emerged in the US has been the term greenwashing, which is something that the industry should probably work with. Before the panel, I was looking at the holdings of ESGU, which is the world's largest ESG ETF. So the top holding is NVIDIA, 6%. The second largest holding is Microsoft, 6%. Then Apple, then Google, then Meta. Then I looked at the market cap weighted version. And what did I find? NVIDIA, 6%. Microsoft, 6%. Keep going down. So there was only two major differences between these ETFs. One was the ESG ETF massively underweighted Tesla, which, no matter what you think about Elon Musk, we could all agree that Tesla has probably done quite a bit for the electrification of the world. And two, the expense ratio, which in the case of ESGU was 10 times the cost of VTI, the cheapest ETF. Second challenge, I think, is what is it that we're measuring? And I think there's this tendency of focusing on things that can be measured versus things that matter. So it's very easy to measure the number of persons of certain group on the board. That's a number. It's very easy to see if we have a policy for recycling paper. Now, does that matter for the performance over the long term? Probably not. If anything, we've seen in a lot of recent cases that ESG ratings were not predictive. BP famously was beyond petroleum. It was the best in class. And then we had Deep Horizon in 2015. Volkswagen was the highest rated on the ESG, and then we had the emission standard. And I think some of these issues have been kicked back in a way because ESG worked for everybody. If I aggregate all ESG portfolios, at least on the public side, what I notice is a significant sectoral bias towards technology and healthcare. Overweight, underweight, energy, mining, financials. For the past 10 years, you did that, you got rid of alpha. And that really led to this almost fairy tale, right? Do well by doing good. Not only you doing good for the planet, but also your portfolio outperforms. And by and large, this has been the experience. Now, since 2022, of course, we've seen this kind of rotation in the market where growth is not outperforming all the time. And we realize that simply overweighting the technology sector and the healthcare sector is probably not enough to perform. And we actually have to do some of the more in-depth analysis, performance attribution, to see does ESG actually contribute to return or is it just a lucky sectoral effect? Muy claro, muy claro. Muchísimas gracias, Vincent. Y Jimena, ya para, digamos, para ver el otro lado, la otra cara de la luna, o bueno, o complementar la luna, si queremos decir ahí, desde la perspectiva regulatoria, ¿no? ¿Qué retos ves tú que tiene la superintendencia actualmente de cara a hacer que este mercado, en el tiempo que tome, empiece a tener pues el dinamismo que se requiere? Sí, esto sin duda ha sido un proceso iterativo, aún es incipiente, estamos tarde, ¿no? Pero, o sea, como planeta tal vez, pero todavía es incipiente, ha sido un proceso iterativo, tal vez tenemos que acelerar el paso, yo creo que eso es uno de los principales desafíos, pero es un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje de los reguladores, del Estado, de los regulados. Eso yo diría que es uno de los principales desafíos y me sumo totalmente a lo que han dicho mis copanelistas acá sobre la estandarización,
homologación de la información, eso es clave, si no es confuso, es poco transparente, es opaco. Después tal vez otro desafío para la industria más particular es que pasar solo de la reportabilidad a ya la implementación más concreta. También dicho antes, capacitación de los equipos, tanto de los equipos de que gestionan las inversiones y los riesgos como de las gerencias y de los equipos que están más en contacto con el público. Al público le importa, pero todavía es abstracto para el público. El público no entiende todavía cuáles son estas oportunidades de inversión, no sabe cuál es el real valor, cuál es la diferencia en rentabilidad entre estos tipos de inversiones y los tipos de inversiones más tradicionales. Entonces, capacitar a los equipos que están en contacto con el público para permear en todos los niveles creo que es muy importante. Muchísimas gracias. Yo los invito a que miren al público, están desmayándose, Sí. están furiosos, quieren irse. 1 minuto y medio, por favor, cada uno para cerrar con el principal mensaje que quieren que se lleven, por favor. Quisiera comenzar con Vincent. Well, I'm going to be brief because everybody's fainting. I'll just point to a statistics that I thought was interesting. So I did some studies on the correlation between ESG metrics and various other financial metrics, profitability, debt rating, long-term returns, and it's all over the map, especially because so much of the ESG stuff is inconsistent in between different providers and raters. One thing that I found that really showed up in every study was a correlation with taxes, negative. The higher the ESG rating, the lower the taxes paid. And I thought, oh, that's interesting. And again, it comes back to the sectoral bias that I was talking about. Maybe, I don't think it's by design, but the ESG metric end up really favorizing high margin tech monopolies who tend to have a lot of tax evasion strategies. And I thought about the mission that we're trying to do. Are we just rewarding people who are failing at their most basic social ability, which is to pay taxes? Thank you. Jimena. Creo que uno de los mensajes a llevarse, tú lo mencionabas al principio, David, es que es evidente la alineación de los horizontes entre cambio climático, factores ESG y el horizonte de inversión de los fondos de pensiones. Tenemos una alineación ahí que está encima de la mesa y no podemos desaprovechar. En ese sentido, es importante que los fondos de pensiones adhieran a los principios de inversión responsable, el PRI, para que adopten las mejores prácticas y aprovechen estas oportunidades que tenemos para los afiliados y para los pensionados. Me voy a quedar ahí para avanzar pronto. Listo, muchas gracias. Galantino, por favor. Sí, solo reiterar que yo creo que lo principal es el tema de comunicar y educar, en el sentido para los afiliados, para encontrar y mostrarle que no solo es la rentabilidad, sino los otros beneficios que trae. Y otro que sí me parece bien relevante, que lo mencionó David, especialmente en Latinoamérica, a diferencia de Europa, que hay una regulación más homogénea, ¿no? Y se rigen bajo un estándar. En Latinoamérica lo que complejiza mucho esto es que cada país o cada regulador está poniendo su propia regulación, ¿no? Y su propio estándar. Y eso dificulta mucho la vida de un inversionista cuando decide invertir en Chile, en Brasil, en México, en Perú, porque tengo que ir adaptando y no funciona el sistema. Eso sería una eficiencia bastante alta si se centraliza y se toma un solo estándar a nivel regional, ¿no? Excelente, excelente punto. David, por favor. Yo quería lanzaros un mensaje y es… la ESG y los fondos de pensiones es un matrimonio ideal, no es un matrimonio de conveniencia. Creo que se complementan absolutamente. Cuando una empresa emite una acción o emite un bono, busca a alguien que lo compre y que lo compre a largo plazo, y eso es lo que hacen los fondos de pensiones. Un fondo de pensiones, cuando invierte en una acción o en un bono, y quiere que ese bono y esa acción, o quien está detrás de ese bono y esa acción, siga existiendo dentro de 10 años y sea líder dentro de su sector,
se implica en la gestión de esa compañía, hace que esa compañía mejore, y eso se hace a través del engagement y del voto. Y ambas buscan generar rentabilidad sostenida, uno para sus accionistas y el otro para sus inversionistas. Entonces, creo que la ESG ha llegado a los fondos de pensiones para quedarse. Hay que buscar el reflejar esos resultados, esas rentabilidades, esa diferenciación que aporta el ESG a quien está dentro de un fondo de pensiones, y hay que hacerlo buscando en los bonos verdes eficiencia en esos bonos verdes, buscar aquellas carteras de bonos verdes que generan o pueden ofrecer mejor rentabilidad que los bonos tradicionales, manteniendo el riesgo, reduciendo el riesgo, intentando optimizar carteras o índices, manteniendo un mínimo tracking error, pero optimizando distintos indicadores sostenibles como huella de carbono, alineamiento, temperature alignment, negocios sostenibles, etcétera, etcétera. Hay que seguir investigando, hay que seguir buscando soluciones para los fondos de pensiones desde el punto de vista ESG. Jimena, Vincent, Galantino, David, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos.